Muchas gracias, hermano Pedro. Ah, Eh, estamos leyendo del capítulo 10, ¿no? Del libro de Primera de Corintios. La carta a los Corintios es sumamente interesante porque es otro lugar donde Pablo predicó su evangelio y es precisamente otra de las iglesias maravillosas que existieron en el primer siglo. Eh, Me causa a mí mucha curiosidad la manera como Pablo hace la misma cosa en dos cartas que he estado leyendo últimamente, la de Corintios y la de Éfeso, la carta a los Efesios, donde al principio de la carta Pablo dedica un buen tiempo a magnificar la persona de Cristo Jesús. Y así lo ha hecho aquí en la carta de Corintios, aunque en la comunidad de Corintios había unos problemas muy serios. Había problemas según lo que estamos leyendo, había problemas de idolatría, había problemas también de los hermanos querer volver a los caminos antiguos. Había también problemas de fornicación y de toda clase de vicios que se practicaban entre los paganos. Así que cuando nosotros leemos la carta a los Corintios, me trae a mí recuerdos muy grandes de la carta de los Efesios también, porque la carta de los Efesios es muy especial en levantar a Cristo y una cosa a mí me llama la atención de esta carta de Corintios y es el segundo verso de toda la carta. Dice aquí, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a todos aquellos que han sido santificados en Cristo Jesús, santos por llamado, con todos en todos los lugares, llamados del nombre de nuestro Señor Jesucristo, su Señor y el nuestro. Gracias a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esa es la perdón, salutación. perdón, hermano Carlos. Sí, El texto, ¿cuál es? eh, el texto es Primera de Corintios, capítulo 1, verso 2. Ok, gracias mucho. Bien. Ese es el principio de la carta. Y Pablo se toma por lo menos 2 capítulos aquí en esta carta, diríamos que hasta 4 capítulos, antes de empezar a darle a la iglesia una perspectiva de la situación en que se encuentran ellos en este lugar donde hay tanto paganismo en Corinto, ¿no? Es una de las iglesias eh, que eran gentiles y los gentiles pues, tenían prácticas muy especiales. En cuanto a la iglesia de Efesios, en la iglesia de Efesios tenemos que también hay prácticas que están tratando de dañarlos a ellos. Inclusive la carta del Apocalipsis a los Efesios menciona con lujo de detalles que la iglesia está marchando a todo vapor en este mar de la iniquidad. Y el testigo fiel, a pesar de todas las cosas buenas que dice de esta iglesia de Éfeso, le dice, pero tengo una cosa contra ti. Has dejado tu primer amor. Y me viene a la mente que una de las cosas interesantes que existen en el cristianismo es, si usted cree que Cristo es la vida sustitutiva suya, que Cristo ha dado su vida por usted y que Cristo le representa delante de Dios y que cuando su nombre es llamado, Jesús levanta sus manos y dice, yo soy. Si usted cree eso, que ya usted vivió la vida perfecta para Dios, que ya usted tiene la vida victoriosa porque Jesús la ha puesto a su cuenta, si usted cree que la vida de Jesús no es solamente una vida que Él vivió para sí, sino una vida que Él vivió por todos nosotros, entonces es muy claro que usted está enamorado de Cristo.
porque ahí es donde viene el amor de Cristo. Y la iglesia de los Efesios tenía todas estas ventajas que tenía, grandes obras, haciendo, vamos a ver un momentito allí en el libro de Apocalipsis, donde está la carta a los Efesios. Y dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia, has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Y ahí viene la cosa. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Entonces, lo que se ve claramente entre esta iglesia de Efesios y la iglesia de Corintios es una misma causa para el fallo eclesiástico, para el fallo donde los miembros de la iglesia se han separado de Cristo. ¿Cuál es la causa? La causa es perder de vista la belleza de el Cristo. Perder de vista la magnitud de lo que el Cristo ha hecho por nosotros. Y al perder la magnitud de lo que Cristo ha hecho por nosotros, estamos propensos a volver a nuestro viejo hombre, a los caminos antiguos, a la idolatría, a la fornicación, al asesinato, a todas estas cosas de las cuales salimos en el pasado. Así que hay una relación directa entre continuar en el Evangelio y tener una vida que agrada a nuestro Dios. Si no continúas en el Evangelio, tampoco tendrás la vida que agrada al Señor. No importa cuán buena sea la iglesia, no importa cuán bien estés haciendo, no importa cuántas batallas estés ganando en el campo del debate y de la doctrina, pero cuando llegamos a este punto de lo que pasó con la iglesia de Efesios, es lo mismo que sucedió con la iglesia de los Corintios. Ellos ambos habían perdido la vista de Cristo. Y por eso, cuando llega el capítulo 5 de la epístola de los Corintios, tenemos ahí uno de los casos más interesantes que hay en el Nuevo Testamento, y es un caso acerca de inmoralidad. Un individuo que ya no puede hacer distinción entre la mujer de su padre y su concubina. Son la misma. Así que tenemos aquí que este hombre ha perdido de vista la realidad y la verdad especial que nos declara santos delante de Dios. Acuérdense que así es como comienza la epístola. Lo acabamos de leer en el segundo verso de la epístola, donde dice que son llamados santos, que son considerados santos, que ya están santificados, que ya están justificados, dice en otro verso en la epístola. Así que, ¿qué le pasa a esta iglesia que Pablo está tan maravillosamente tratando de guiarla de vuelta hacia el amor de Cristo? Es sencillamente la influencia que está alrededor de ellos está volviendo a tener sobre ellos poder. Y ese poder viene porque el Cristo ha sido perdido de vista. Esto se puede resumir en una cuestión. Si usted tiene en una sola oración, si usted tiene a Cristo como su justicia, definitivamente usted tendrá obras que le agradan. No por hacerlas usted, sino porque Cristo es su justicia. Si usted pierde de vista a Cristo su justicia, entonces no tendrá obras que a Él le agradan. Y siempre estará Él fallando en contra suya. Vamos a ir entonces un momentito aquí a los últimos versos del capítulo 9. En los últimos versos del capítulo 9, Pablo dice, del capítulo 9 de Primera de Corintios, dice, todo el que compite
en ejercicios y juegos, en los juegos ejercita su control propio en todas las cosas. Entonces lo hace para recibir una corona que es perecedera, pero lo hacen para recibir una corona perecedera. Pero nosotros buscamos una corona imperecedera. Por lo tanto, yo no corro de tal manera como sin ánimo, sino que yo boxeo o peleo en tal manera como, como uno que no está dándole puños al aire. Estoy traduciendo desde una versión muy bonita que hay en inglés que se llama Nueva Versión eh, Nueva Versión Americana Estándar. Y esta versión americana es una Biblia, pero magnífica, porque tiene notas increíbles de eruditos que han estudiado las cartas y han puesto allí las notas maravillosas junto con sus referencias del Antiguo Testamento. Una de las cosas que hemos estado aprendiendo en nuestros estudios de los martes es el trasfondo antiguo testamentario que está detrás de todo lo que está diciendo Pablo en sus cartas y específicamente en el libro de Apocalipsis. Pero aquí tenemos aquí al apóstol Pablo que nos está diciendo que él se disciplina, que él disciplina su cuerpo y lo hace su esclavo para que después de haber predicado a otros, él mismo no venga a ser descalificado de la carrera. Así que Pablo está llegando a un punto donde él no sabe qué otra manera hablarle a esta iglesia, donde se ha vuelto en cierta medida al pasado, a las actividades que antes le producían a ellos placer y que ahora deberían estar ellos en Cristo, y por eso es que Pablo presenta otra vez la belleza de Cristo para volver a enamorarlos de Cristo y entonces que ellos pongan sus ojos otra vez en la salvación que ya les ha sido dada. En el verso primero del capítulo 10 dice, porque no quiero que ustedes no sepan, vamos a decir, déjeme buscar un momentito la versión en español, porque al traducir estoy un poquito fuera de práctica. Déjeme buscarlo aquí un momentito. Aquí está. Y vamos a ir al capítulo 10 del libro de Primera de Corintios, que es lo que nos toca para el día de hoy. Eso fue a manera de introducción a algo que estábamos pensando y la similaridad entre los problemas de las iglesias se debe a la misma causa. Eso es lo que quería decir desde el principio. La similaridad de los problemas de las iglesias se debe a la misma causa. Dejar la justicia de Dios y procurar la suya propia. Apartarse de Cristo Jesús como la única y sola esperanza y fe de salvación y aferrarse entonces a la justicia propia y a los caminos propios que justifican aún el mal. ¿Ok? Entonces, en Corintios dice, el capítulo 10, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron la mar. ¿A dónde nos está llevando Pablo ahora? Nos está llevando al Antiguo Testamento, nos está llevando a ese momento en el Éxodo, cuando el pueblo de Israel sale de la tierra de Egipto, llega al frente del mar, ve la imposibilidad de cruzar el mar y no se mueven, están paralizados. ¿Por qué? Porque detrás están los ejércitos de Faraón y todo se les pone a ellos de un color muy oscuro, muy oscuro. No ven más allá. Ellos no se acuerdan en ese momento, que es la tendencia humana, de las victorias que Dios ha tenido por su pueblo ya. No se acuerdan de las plagas, no se acuerdan de la manera como Dios derrotó, digamos, derrotó la voluntad de un soberano tan terrible como Faraón, y poco a poco lo fue llevando hasta el punto de que él cedió aquello que no quería ceder, que era dejar ir al pueblo. Y
No se acuerdan tampoco del poder de Dios para proteger a los mismos israelitas de todas las cosas que habían venido por las plagas a los egipcios. Todavía tenían su ganado, ahora tenían no solamente sus cosas, sino que tenían las cosas que les habían regalado los que estaban en Egipto. Los egipcios mismos, queriendo dejarlos salir, le daban todo lo que ellos querían, porque ellos no querían más a esta gente dentro de su pueblo, porque estaban trayendo cosas contra ellos que ellos no podían vencer. Y entonces Pablo nos llama la atención que no quiere que ignoremos que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron la mar. ¿Con qué objetivo? Dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. Entonces, aquí está hablando él acerca del bautismo. Cómo el pueblo de Israel fue bautizado, así también yo quiero que ustedes recuerden que ustedes fueron bautizados. Ustedes fueron bautizados en la victoria de Cristo. Ustedes cruzaron el mar rojo. El mar rojo es como la sangre del cordero que inunda el lugar por donde tú ya has caminado y ahoga allí a tus enemigos. Esa es la símil que está detrás de esto. La maravilla de todo lo que pasó en la antigüedad ahora se convierte para nosotros en una parábola, se convierte en una metáfora, se convierte en algo que nosotros tenemos justo al frente para decirnos, así como en el pasado, así también ahora Jehová nos ha de librar. Entonces dice aquí, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron la misma vianda espiritual. ¿Qué comieron? Maná del cielo. El gran yo soy se manifestó a ellos y enseñó allí que él era el pan de vida. El Señor Jesús ahora ya había dicho, y los apóstoles habían predicado a estas iglesias como el Señor Jesús había dicho que Él era el maná que descendió del cielo. Así que todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. Y todos comieron la misma vianda espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. ¿Por qué bebían? ¿Por qué? Porque bebían del espiritual que los seguía. Y la piedra era Cristo. Aquella piedra que en medio del desierto fue herida una vez. Y por esa vez, al ser herida, vertió sus aguas. Esa piedra era Cristo. Aquí Pablo nos está diciendo, la historia de Israel tiene que ver ahora con la historia del Cristo. Y la conexión es incalculable en todas las maneras como se compara una cosa con la otra y todas encajan una con la otra. Cristo Jesús es la piedra. De Cristo Jesús, cuando fue golpeado una sola vez por los pecados de todos nosotros, Él vertió sus aguas y dio salvación a todos nosotros. Así que Pablo les está recordando a ellos, no quiero que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron la mar, superaron el obstáculo. ¿Por qué? Porque había un camino en medio de la mar. Ese camino, Cristo también es el camino. Mas de muchos de ellos no se agradó Dios, por lo cual fueron postrados en el desierto. Entonces, Pablo quiere aquí que empiecen a pensar de la misma manera que las escrituras le ha dicho que sucedió en el pasado. Porque la constancia de Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y entonces, como Dios operó en el pasado, nos dio idea de cómo iba a ser con el Mesías. A pesar de que el Mesías supera por alto grado lo que él hizo en el pasado. El Mesías es, como diría, la obra máxima de Dios. No hay otra obra más grande que esa. Entonces, el Mesías supera la gloria que se vio en la historia del pasado. Ellos, muchos de ellos, Dios nos agradó, por lo cual fueron postrados en el desierto. Pero estas cosas fueron en figura de nosotros. Fíjense ustedes, fueron en figura de nosotros para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entonces,
aquí se nos dice, hay una similaridad grandísima. El que salva es el Señor. Y el que busca perderse somos nosotros. Porque está en nuestra naturaleza pecaminosa seguir en contra de lo que la deidad quiere. El espíritu lucha contra la carne y la carne lucha contra el espíritu y no podemos hacer lo que queremos. Cuando hacemos lo que el espíritu quiere, la carne se enoja. Y cuando hacemos lo que la carne quiere, el espíritu se enoja. Nunca estamos completos en esa dicotomía, en esa parte que se dobla en dos diferentes situaciones, ¿no? Así que estas cosas, dice aquí el verso 6, fueron en figura de nosotros para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entonces empieza a mencionar algunas de las cosas malas. Verso 7. No seáis honradores de ídolos, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó a comer el pueblo, a beber y se levantaron a jugar. ¿Qué es lo que está hablando aquí? Está hablando en contra de la idolatría, ¿ok? ¿Y cómo se manifestaba la idolatría? ¿Cómo se manifestó la idolatría en la historia del pueblo de Israel? En el primer momento en que ellos tuvieron una oportunidad, hicieron el becerro de oro. Cuando ya Moisés no estaba cerca, hicieron un becerro de oro. Y ese becerro de oro, ¿de dónde venía? Esos eran los dioses que durante 400 años habían visto en Egipto y habían dejado su marca en la conciencia del pueblo. Y el pueblo no tenía idea de cómo adorar a este Jehová, que es el Dios que hizo el cielo, la tierra, todas las cosas que en ellos hay. Porque este Jehová era completamente distinto de aquellos dioses paganos, ídolos que estaban hechos de piedra o de madera o de alguna cosa. Una de las cosas más hermosas que hay en el libro de Isaías en particular es que allí encontramos cómo Dios hace una parodia de lo que significa adorar un ídolo. Y entonces dice, el hombre viene y corta el palo y lo parte en dos y entonces toma parte del palo para hacer su comida, hace su comida y con la otra parte del palo viene y lo va moldeando y le pone ojos, orejas y todas esas cosas y entonces lo pone en un sitio y le da gracias a ese Dios por haberlo alimentado. Es decir, Dios se burla de los dioses paganos porque ninguno es verdadero, ninguno está vivo, ninguno es el Dios vivo. Él es el Dios vivo. Así sucede en Isaías. Y entonces dice aquí, no seáis honradores, ni seáis honradores de ídolos, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó a comer el pueblo y a beber y se levantaron a jugar. Saben ustedes que el juego que ellos empezaron era un juego que llevaba a la inmoralidad, aún al frente de ese monte que estaba humeando en el Sinaí. Pero aquí lo tenemos, que Pablo les está recordando a esta gente, no hagan como hizo el pueblo de Israel, que después de haber sido traídos a través del mar, haber sido librados de la persecución de Faraón, porque Faraón fue ahogado cuando las aguas se cerraron, Dios los libró de su enemigo y los trajo al Sinaí. Y allí en el Sinaí, ¿qué hicieron ellos? Ellos procuraron volver a reiniciar el culto de adoración egipcio. Y por eso aquí nos dice, se levantaron a jugar. Después de la adoración idólatra venía la inmoralidad sexual. Dice el verso 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Pablo, en la carta a los Corintios, entra en detalles en cuanto a esto. Primero empieza con el hombre que había tenido como concubina a la esposa de su padre. Y entonces después empieza a hablar acerca de cómo uno debe comportarse sexualmente. Y entonces también nos habla a nosotros y nos dice que el que comete un pecado sexual está cometiendo un pecado contra su propio cuerpo. Y entonces, ¿cómo Pablo trata con ese problema? Es que dice, ustedes son el templo del Espíritu Santo.
El Espíritu que te da la palabra del Evangelio. Porque el Espíritu Santo es aquel a quien Cristo apuntó para traer el Evangelio de la salvación. Entonces, es muy importante que si tú eres templo del Espíritu Santo y tú estás en el Evangelio, que tú te goces en el Evangelio y no procures buscar los caminos perversos de la sociedad con que vives. Y esto es lo que sucedía en la iglesia de Corinto. Entonces, el verso dice, no forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000. En particular, el verso 8 se refiere aquí al asunto de Balaam. No sé si se acuerdan, en el Antiguo Testamento, en el libro de los Números, creo que es el capítulo 23 o así, o algo por ahí, empieza a hablarnos de cómo Balaam, habiendo fallado en su propósito de maldecir al pueblo de Dios, fue con nada menos que con Balac y le dijo a Balac cuál era la manera de hacer que el pueblo recibiera castigo de Dios. Porque el propósito de Balac era debilitar al pueblo de Israel para entonces destruirlos. Y aquí estamos refiriéndose a eso porque en esa ocasión las mujeres de los madianitas fueron introducidas entre medio del pueblo para que el pueblo sencillamente las conociera, fornicara con ellas y entonces por medio de eso los dioses de esas mujeres serían traídos a ser dioses de los israelitas y los israelitas se olvidarían del Dios verdadero. Es un acto de verdadero. Déjeme ver si lo puedo encontrar aquí, porque me interesa leer del texto directamente y no solamente decírselo de memoria, porque es muy bueno ver el texto. Hermano, Vamos, 25.1 de número. el Sí, aquí está. 25.1 de números. Gracias, mi hermana. Sí. Números 25.1. Vamos a verlo allí. 25.1. Dice, y reposó Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales llamaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Noten ustedes, fornicaron con ellas, con mujeres paganas que seguían otros dioses y entonces ellas llamaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Una vez la carne está satisfecha, entonces viene ahí la caída espiritual, ¿no? Así que vemos claramente esta cuestión. Pablo está mencionando esta situación aquí en el verso 8 del capítulo 10. Vamos a volver a donde estábamos, a 1 Corintios capítulo 10. Y solamente tenemos otros versos más en esta porción de Corintios, la carta a los Corintios. ¿Ok? Entonces, el verso 9 dice, ni tentemos a Cristo, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Este aquí tiene que ser uno de los puntos más salientes de todos los puntos que Pablo está mencionando aquí. Por Pablo, a la misma vez que está reprendiéndolos por su comportamiento y por haberse apartado de Cristo en la iglesia de Corinto, les está trayendo a recordar la historia del Mesías. Y ustedes saben que este texto, donde habla de las serpientes, se refiere al libro de Números también. Me parece que, no sé si es el 21, me parece por ahí, donde las serpientes ardientes son enviadas sobre el pueblo porque ellos murmuran contra Moisés. Y entonces Dios envía serpientes ardientes porque también Dios llevaba parte de la murmuración y entonces murmuraban contra él también. Y entonces aquí estas serpientes ardientes mordían a todos los que estaban
los que estaban caminando por los lugares donde estaba el pueblo de Israel. Y entonces, cuando la serpiente mordía, el veneno entraba en su corriente sanguínea y el veneno empezaba a destruir los glóbulos de sangre, los glóbulos rojos, y esta sensación de la picada de la serpiente con su veneno, que llamamos una nematoxina, una toxina de la sangre, estas serpientes tenían esa toxina, y hay dos clases de venenos principales entre todas las serpientes, que son el veneno que es una neurotoxina y el veneno que es una nematoxina, que es una toxina de la sangre y una toxina de los nervios. Las que atacan el sistema nervioso, esas producen completo destrucción del sistema nervioso y evidentemente la persona se muere por ceso del corazón o algo así. Y la otra, la nematoxina, la persona se muere porque sus glóbulos rojos han sido destruidos. Los que han estudiado un poco acerca de estas toxinas dicen que la sensación de una persona que se le rompen los glóbulos rojos es una sensación de estar quemándose de adentro hacia afuera, estar ardiendo por dentro. Y esto es interesante porque las serpientes de Números se decían que eran serpiente ardiente. Y ustedes me van a perdonar por seguir en esta cuestión de digresión, pero necesito andar en la digresión para que veamos lo importante que es el punto que Pablo está haciendo. Pues estas serpientes que mordían ponían el veneno adentro de la persona y la persona moría. Dios les da el remedio a ellos y el remedio es muy claro. Hazte una semejanza de serpiente, levántala en un asta en medio del campamento y será que todo aquel que mire a esa serpiente levantada será sano, sanará. Y efectivamente, Moisés hace la serpiente, la hace de bronce. Esa serpiente que está en el asta es semejante en parecer a las serpientes que son ardientes, pero no es semejante en un aspecto muy clave. La serpiente del asta no tenía veneno. La serpiente que mordía tenía veneno. Entonces, la lección es dada nada menos que a un gran maestro de Israel que se llamaba Nicodemo, y Jesús le dice a Nicodemo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios su Hijo al mundo para que el mundo fuera condenado, sino para que el mundo viviera por él. Entonces, ahí está la lección. Esa es la manera de nacer de nuevo, porque cuando la serpiente antigua nos ha mordido, todos estamos muertos en pecados y en delitos, como estaban los de Corintios. Así que Pablo aprovecha aquí para traer la historia de Israel que recuerda a Cristo a la mente de estos hombres que están apartados de Dios. No les está dando con un látigo sin cesar, está sencillamente preparándolos para que vuelvan a ver y vivir. Eso era lo que pasaba con la serpiente levantada. ¿Quién es la serpiente levantada? Cristo es la serpiente levantada. ¿Por qué la serpiente no tenía veneno? En la antigüedad no tenía veneno la serpiente que estaba en el asta porque Jesús no tenía pecado en sí mismo. Solamente era la apariencia de pecado lo que está viendo la persona que está mirando a la serpiente. Está viendo la apariencia de la destrucción, está viendo la apariencia de la muerte, está viendo la apariencia del veneno. Pero por mirar a esa serpiente que ha tomado la apariencia, que es semejante a nosotros en todas las cosas, excepto en el pecado, porque él no tenía nada en sí mismo que fuera del diablo. Pero él recibió el castigo nuestro
que nosotros merecíamos en la cruz del Calvario, y por eso Él es la serpiente levantada en el desierto, que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Así que Pablo dice, no tentemos a Cristo, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Antes bien, miremos a la serpiente, a Cristo resucitado, a Cristo a la diestra de Dios como nuestro Salvador, al Cordero inmolado que ha llevado nuestros pecados. Dice aquí, ni murmuréis. Nos gusta, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. El destructor. El murmuro. El murmuro es horrible porque el murmuro le adjudica a Dios intenciones que Dios no tiene. Como por ejemplo cuando el pueblo de Israel estuvo a punto de cruzar el mar, del cual ya él habló aquí, ellos lo primero que dijeron fue, ¿no había en Egipto mejores oportunidades para nosotros? No. ¿Para qué nos trajeron aquí para morir aquí? Estábamos mejor en Egipto que lo que estamos aquí ahora. Era murmuración, pura murmuración. Y el Señor vez tras vez le muestra que no quiere la muerte del impío, sino que todos tengan salvación a través de Cristo. Dice, y estas cosas les acontecieron, 11, en figura y son escritas para nuestra admonición, en quienes los fines de los siglos han parado. Así que el que piensa estar firme, mire lo que Dios ha hecho en el pasado y no caiga. No os ha tomado tentación sino humana. Más fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis llevar, antes dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis aguantar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría, como a sabio hablo, juzgad vosotros lo que digo. Hasta aquí llegamos, quería llegar hasta el verso 15, que es el pensamiento completo del libro de Corintios. Y lo que estamos diciendo es muy sencillo. Mira a Cristo, deleítate en Él, y eso será tu placer continuo. Ahí está donde podemos encontrar aquello que satisface a Dios y nos satisface a nosotros mismos también. Esa es la cuestión. Ese es el remedio que Pablo había presentado a la iglesia de Corintios. Los trajo otra vez al Calvario, los trajo otra vez a Jesucristo y le dice, aquel que mira, vive. Ahí estamos todos, hermanos. Mirad y vivid. Mientras sigamos mirando lo que Cristo ha hecho por nosotros, nada es igualable a eso. Nada. Ninguna cosa tiene valor. Todo pierde su brillo, todo pierde su valor. Y aquello que es tentación viene a ser para nosotros una cosa que en ningún momento nos atrae. Pero esto no es perfección en nosotros. Esto tampoco es una santidad perfecta en nosotros. Esto es sencillamente lo que Dios ha prometido, que Él ha prometido que el que mira a su Hijo tiene bendiciones, la bendición de la justificación y tiene la ayuda de Dios para la tentación también. Hasta ahí llegamos con esta parte de Corintios. Carlitos, precioso, muchas gracias. Hermoso Gloria a la Dios. temática que has manejado. Se ha exaltado al Señor Jesucristo como debe ser, ¿no? Nosotros como iglesia debemos hacer hincapié en Cristo. Te decía más temprano, ¿no? De que si nuestra injusticia queda abajo, pues la justicia del Señor es resaltada, ¿no? Es la justicia de Cristo Amén. la que debe ser resaltada. Nuestras obras, por más buenas que sean, no pueden hacer competencia con la justicia de Cristo, ¿no? Al final también son malas obras, ¿no? Aunque parecen ser buenas obras, son malas obras porque todavía están contaminadas por nuestra naturaleza pecaminosa. Así que no podemos nosotros basarnos en la justicia nuestra, ¿no? Sino en la justicia de Dios por medio de Jesús.
Amén. Amén. Carlitos, vas a seguir con nosotros todos los miércoles, ¿verdad? Es decir, bueno, vamos, yo no sé, pero vamos a ver, la cuestión es muy importante otra vez. La santificación, que es la vida en imitación de Cristo, porque esto que Pablo usa esa expresión cuando dice en la misma carta, sed imitadores de mí como yo soy de Jesucristo. ¿Ok? La santificación, que es una vida de imitación, no es una vida de igualar lo que Cristo hizo, porque no hay manera de igualar lo que Él hizo. La santificación es sencillamente posible en tanto estemos ocupados en la justificación. Si perdemos de vista la justificación, la santificación sufre. Y eso fue lo que pasó con la iglesia de Corintios, la iglesia de Éfeso. Todas estas iglesias tenían grandes cosas, pero encontraban que la sociedad y la cultura que estaba alrededor de ellas les ofrecía una atracción mucho más, que apelaba mucho más a la carne que ninguna otra cosa. Y por